Buenas tardes, querida y estimada iglesia. Un domingo más delante de ustedes y primeramente delante del Señor, sirviéndole, agradecidos por la oportunidad que nos da cada día, no solamente martes, jueves y domingo de servirle, sino cada día viendo la necesidad que hay de palabra hoy día en el mundo, en nuestro país, y cada día lo podemos ver cuando nos toca compartir con otros hermanos, con otras familias, qué tan importante es compartir la palabra de Dios. Estoy muy contento, como decía mi esposa, de poder también haber compartido con la iglesia de Pilpilco. Agradecemos la invitación y el poder compartir con ellos también esto que Dios ha entregado, que Dios ha puesto no solamente en nosotros los pastores, sino en cada uno de ustedes que hoy día escuchan, y es predicar la palabra de Dios, llevar las buenas nuevas. Recién, el domingo pasado, hablaba de el miércoles recién pasado, junto al Consejo de Pastores, estos dos hitos fundamentales en nuestra vida que tienen relación con aceptar al Señor y por otro lado ser llenos del Espíritu Santo. Cuando aceptamos al Señor, nuestra vida, ¿cierto?, recibimos la promesa del Espíritu Santo, esta promesa de salvación, este regalo por gracia, este regalo no merecido, que yo lo defino y quiero volvérselo a repetir, porque para mí ha sido de tanta bendición el entender que la salvación es la promesa adelantada de la vida eterna que Dios nos ha dado en la persona de Jesucristo. Pero hoy día quiero que podamos ver a la luz de la palabra qué evidencias mostramos como hijos de Dios de la salvación de Jesucristo en nuestras vidas. Ese es el título de esta reflexión, es el título de este mensaje, y dice: ¿qué evidencias de salvación mostramos cada día para que otros puedan llegar a Jesucristo? Recuerda que somos nuevas criaturas. Pregunto, ¿has experimentado el cambio que se produce al ser ministrado por el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo? Así lo compartía dentro de la semana. Pero quiero que vayamos en esta hora al Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 28 al 30. Continuamos, ¿cierto?, con lo que la mujer samaritana experimentó cuando ella estaba con sus cántaros de agua, ¿cierto?, ahí a la orilla de este estero, llenando, ¿cierto?, sus cántaros, y llega Jesús y le pide agua, y ésta le da agua, y él le dice que él tiene un agua que sacia la sed de forma eterna. Y quiero hoy día continuar con esta idea en el libro de Juan, capítulo 4, versículos del 28 al número 30, dice: entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad después de tener este encuentro con Jesús. Y dijo a los hombres con los cuales se había encontrado: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Una pregunta que se hace esta mujer: ¿no será este el Cristo? Entonces los hombres que lo escucharon salieron de la ciudad y vinieron a él. Y de esta forma nos damos cuenta que hubo un cambio en esta mujer cuando Jesús le dice que de él brotarán ríos de agua viva y de que el agua que él tiene saciará todo tipo de sed. Entonces esta mujer, vemos el primer ejemplo de la evidencia de haber tenido este encuentro con Jesús, porque esta evidencia que ya no era la misma mujer natural, sino que Cristo había hecho o empezado una obra en ella. Cuando hablas de la obra de Jesucristo en tu vida, motivas a otro a conocer a Jesús, y eso es lo que hoy día vamos a aprender. Si no es así, debemos preocuparnos, porque es necesario hacerlo de nuestra parte cada día, llevar a otros a Jesucristo. Cuando Dios nos entrega la tremenda responsabilidad en la gran comisión del libro de Mateo 28, 16, esto es para todos. Y el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, del capítulo 1 al versículo 4, también nos habla de
Dice, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, se refiere, que Lucas lo interpreta en esta parte, Lucas capítulo 1, versículo 4 en adelante, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sendas, ponga atención, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Mire qué tremenda promesa y a la vez llamado que nos hace el Señor, de que cuando recibimos al Señor, cuando hemos aceptado la promesa del Espíritu Santo, y no solamente este regalo recibido no merecido, que es la salvación, visualizamos un futuro que se llama vida eterna. Entonces, en esta noche ya, ¿qué nos corresponde hacer frente al llamado que Lucas recuerda de las palabras de este profeta? Y quiero que empecemos a enumerarlos. Y el primer llamado o la primera sugerencia dice que Dios enderezará nuestras sendas. Si nos vamos a la Biblia, el libro de Proverbios de Salomón, esta sabiduría, dice, hay caminos que parecen derechos al hombre, pero su fin son caminos de muerte. Sin duda, muchas veces a lo largo de nuestra vida nos hemos equivocado en las sendas que hemos elegido, en los caminos que hemos tomado. Nos pasa en lo práctico, cuando vamos a un lugar que no conocemos y nos encontramos con bifurcaciones, corremos un riesgo al equivocarnos de camino. ¿Y cuál es este riesgo? Que no llegaremos al fin donde nosotros queremos llegar. Por eso es importante que tengamos claro cuál es nuestra senda que debemos subir. Lo primero que tenemos que hacer es, cuando nos equivocamos de camino o de senda, es reconocer lo equivocado que estamos. Y es ahí donde muchas veces nos cuesta reconocer nuestros errores, nuestras equivocaciones y en específico el camino que estamos llevando. La palabra nos habla de volver a la senda antigua. ¿Y cuál es nuestra senda antigua? El modelo de la iglesia primitiva. Me refiero a la iglesia de los comienzos, esta iglesia que habla el libro de Hechos, en la cual compartían el pan y todos vivían en comunidad. Saber que solo Dios es la persona del Espíritu Santo, el que puede redireccionar nuestra senda. Si estamos equivocados, volvamos a la senda antigua y démosle una vez más la oportunidad al Señor que nos alinee por donde debemos caminar. David, este joven, lo experimentó y así lo dejó expresado en el Salmo número 40, capítulo 40, versículo 1 y 2, dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña, no precisamente sobre mí, sino sobre la roca que es Cristo nuestro fundamento, y enderezó mis pasos. David lo experimentó. Usted lo ha experimentado en mi vida, yo lo he experimentado. Porque en todo mi afán de hacer las cosas bien, muchas veces nos equivocamos. Y más adelante vamos a ver por qué nos equivocamos. Y no solamente esta promesa termina con que Él te va a sacar de la situación o de lo equivocado que estás, sino que Él va a restaurar tu vida. Y más aún, va a sanar tus heridas. Porque cuando nos equivocamos muchas veces caemos en desánimo. Y muchas veces nuestras caídas traen heridas. Y la promesa es tal, demostrando el amor y la misericordia de Dios, que Él va a restaurarnos y va a sanar nuestras heridas. Gloria a Dios, porque Él puede y Él quiere. Pero el versículo 3 de este mismo capítulo 40 dice: pero puso luego, en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán
y confiarán en Jehová. Dígame que no es así. Cuando Dios nos ha rescatado de esta posición, de esta situación, Él ha puesto un cántico nuevo en nuestras vidas. Nos ha dado alegría, nos ha dado felicidad de saber que Dios está preocupado de nosotros y que ha sido Él quien nos ha sacado de esta situación. Y es así como debemos evidenciar nuestra salvación, reconocer que hemos caído y reconocer que Dios nos ha levantado. Y es por eso que cantamos. El gozo del Señor, nuestra fortaleza es, dice una alabanza, un corito. Y otra que cantábamos muchas veces en nuestra iglesia dice que el gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. ¿Tú puedes declararlo ahí donde estás? Si puedes declararlo, te invito que puedas bendecir a otro ahí en los comentarios y puedas decir que el gozo del Señor, esta salvación, esta esperanza anticipada de la vida eterna, en la que cada día me levanta, es cada día la que pone la sonrisa que debe tener un hijo de Dios, sabiendo que después de esta vida hay una vida mejor y se llama vida eterna. Porque el gozo no produce sonrisas fingidas, sino una felicidad de lo más profundo de nuestro corazón, y debe ser esta diferencia. No digo que nos andemos riendo de todo el mundo, no, pero sí de saber que Dios está con nosotros. Y como dice la palabra, ¿quién contra nosotros? Eso debe darte alegría, gozo, de que tu vida ya no te pertenece y le pertenece al Rey de Reyes y Señor de Señores. El Evangelio de Juan, capítulo 7 y versículo 38, dice: el que cree en mí, como dice la Escritura. ¿Tú crees en Dios? ¿O crees en lo que dice la Escritura? Dice: de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Brotan esos ríos de gozo y de felicidad por ser salvo en tu vida? Que Dios nos ayude. El Salmo 23, salmo muy conocido, dice: mi copa está rebosando. Eso habla de alegría, habla de plenitud, habla de felicidad, de prosperidad, que no tiene que ver con el dinero ni con las posiciones, sino con este gozo que Dios nos ha dado a través de la muerte de Jesucristo y a través de este regalo que es la salvación. El libro de Isaías, que nos habla de toda la pasión, de todo lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo 51, versículo 11, dice: ciertamente, mire, escúchalo bien, ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. ¿Tú eres un redimido? Yo soy un redimido. Esta comparación también me lleva a pensar en los niños. Yo me gozo cada vez que veo a mis nietos tremendos, Alfonso, Marcelo Alfonso y la Trinidad, la Amalia Trinidad. Los niños no saben de dolor. Caminan, me reía el otro día, le compartía a mi esposa que la Amalia anda a brincos. Y esos son de felicidad, de gozo. Y esa debe ser nuestra actitud. Porque el gozo está sobre el dolor. La vieran cuando se cae, se sacude, a ella no le pasa nada. Todo terreno, mi nieta, gracias al Señor. Y esa debe ser nuestra actitud. Que el gozo está sobre el dolor. Así como lo viven los niños. Los niños les duele un ratito y al rato están contentos y felices. ¿Te consideras un redimido por la sangre de Jesús? ¿En tu gozo está la evidencia de que eres una persona salva? Que después de esta vida tendremos una vida eterna. Que Dios nos ayude, porque de esta forma vamos a poder llegar a otros. El segundo principio término habla de que todo valle se rellenará, entendiendo que valle es un lugar bajo. Te pregunto hoy día, ¿has experimentado pasar por valles de sombra? Yo lo he experimentado. Esto no es la letra chica de un contrato, no. Pero todos nosotros, de una u otra manera, hemos tenido angustia y hemos pasado por estos valles que hablan los salmos. Jesús
Y esta es la buena noticia. Cambió nuestra manera de vivir. Y de esos valles de sombra y de muerte muchas veces, de ahí el Señor nos ha sacado, nos ha librado. Y te hago una pregunta nuevamente. ¿Estás siendo ejemplo para tu familia en cómo has salido de este valle? Y es aquí donde Dios nos quiere, nos necesita, para que nosotros podamos avanzar. Que Dios nos ayude y que Dios cada día nos dé la posibilidad de que podamos levantarnos. Que no importa lo que estemos pasando, por lo bajo que esté nuestra vida, y que cada día podamos levantarlo. El libro de Proverbios, capítulo 24, versículos 16 al 18, dice: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Te lo voy a repetir. Libro de Proverbios, pura sabiduría, capítulo 24, versículos 16 al 18, dice: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas el impío caerá en el mal. No te olvides que somos justificados, de ahí viene el término. No que nosotros practicamos la justicia, porque el único justo es Cristo. La palabra dice que no hay ninguno justo fuera del Señor. Pero todos nosotros, los que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador y hemos creído por fe que Él tomó nuestro lugar, somos justificados. Y de eso habla este versículo: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Y eso lo interesante, no cuántas veces hayas caído. Como decía un amigo por ahí, hay que contar las perdidas también, no solamente las ganadas, sino cuántas veces nos hemos levantado. Que Dios nos ayude. Dentro de esto mismo, lamento por los que siguen batallando en sus fuerzas, no reconociendo que están en el valle y no permiten ser ministrados y levantados por Dios, su Creador. Lo lamento, hermano, porque como familia pastoral nos hemos encontrado con personas que están pasando por valles de sombra. Que Dios nos ayude, que Dios nos guíe, porque es necesario que te puedas levantar. Nuestras acciones hablan más que nuestras palabras. Muchas veces no es necesario preguntar. Solo con ver a un hermano sabes en qué situación está. Y yo lo he hecho, lo he practicado, he hecho este ejercicio. He preguntado: ¿cómo está, hermano? Tanto tiempo que no lo veía. Súper bien, pastor. Bendecido, prosperado y en victoria. Y resulta que su familia desunida, su familia destruida, como dice la palabra, o como nosotros podemos entenderlo, patinando en el lodo cenagoso. Pero no reconocen, y ahí está el error. ¿Por qué no está el gozo ni la evidencia de la salvación? Porque están cegados. Y todos debemos saber que solo Dios, a través del Espíritu Santo, puede levantarte, restaurarte y llenarte de gozo. Gloria a Dios, porque son las promesas que Dios nos dejó para nosotros, y para poder cada día estar tranquilos y confiados de que Dios es por nosotros y de que Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Tercer punto: es evidente nuestra salvación cuando nuestros caminos torcidos son enderezados. Todos nos hemos equivocado de una u otra manera, y cuando hablamos de caminos torcidos no es que te andes siempre desviando o deslizando, como dice la palabra, sino los caminos torcidos son creencias equivocadas. Muchas veces yo he escuchado: no, pastor, si yo no sirvo para nada, nací pobre y moriré de la misma forma. No, hermano, esos son caminos torcidos, son creencias que el enemigo, a través de mentiras, ha puesto en tu vida. Muchos han dicho: no se preocupe, pastor, si total, de esta vida no hay otra. No es así, hermano. Muchos dicen:
déjeme así nomás, pastor. Si yo nací así y así voy a morir. Estos son caminos torcidos, que no son otra cosa que influencias del enemigo, pensamientos que no corresponden. Muchos creen tener argumentos a todo frente a Dios. Se justifican incluso en la palabra. Mire, voy a compartir algo con ustedes, hermanos. Sabemos que en nuestra región se da mucho con los temas de las recuperaciones de terreno. Y he visto por ahí hermanos, hijos de Dios, incluso con responsabilidades frente a otros, diciendo, estamos en el año del jubileo, por eso estamos viviendo lo que estamos viviendo, me di el trabajo de buscarlo. Y cuando se habla de definición bíblica de jubileo, habla de que cada 50 años se pagaban las deudas, se condonaban las deudas, y era el tiempo de los que habían cedido, vendido, pasado sus propiedades, pudieran recuperarlas. Totalmente fuera de contexto. No es lo que hoy día estamos viviendo. Que Dios nos ayude. Y así hay mentes, pensamientos que justifican sus errores, lo torcido de sus caminos, con lo que dice la palabra que no se ajusta de ninguna forma. Que Dios les ayude. Seguimos orando para que los hijos de Dios dependamos exclusivamente de Dios, no de nuestros ancestros que vendió, que le regaló, que le quitaron. Eso no interesa, porque Dios sí está sobre todas las cosas, y Él es justo, y Él es todopoderoso. Cuando es renovada tu mente, te das cuenta que nadie puede ir en contra de Dios. Y te das cuenta y percibes cuando no se están diciendo las cosas como son y están torciendo la palabra. Y es lo que estamos viviendo. No es algo que sea ajeno. Uno mismo, como persona natural, me pongo yo, no como ejemplo, sino como referencia. Yo creía que era una buena persona, justa, trabajadora, honesta, antes de conocer al Señor. Era parte de esta tremenda congregación que se llama la iglesia a mi manera, que yo hacía como yo quería. Yo entendía las cosas a mi manera. Me costó reconocer que mi vida estaba vacía y estaba torcida, y que era un pecador, que era un hombre que involuntariamente estaba fuera de lo que la palabra de Dios me enseñaba. Pero al escuchar esta bendita y santa palabra, Dios confrontó mi vida. Y entendí que Jesús era el único que podía llenar ese vacío que había en mi vida. Y me hizo reconocer que era un pecador, pero Él podía perdonarme. Y hoy, al leer la Biblia, me doy cuenta que tan torcida estaba mi senda. Saulo, este tremendo ejemplo que vemos en la palabra, con ideas torcidas, imagínense, perseguidor de cristianos. Le hablaban de cristianos y me imagino cómo sentía él, porque respiraba ese odio hacia los cristianos. Pero al ser transformado, como dice la palabra, camino a Damasco, hubo una tremenda evidencia de cambio en su vida. Y esto lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 21, dice: todos los que le oían a Pablo, como hablaba después de este encuentro, quedaban asombrados y preguntaban: ¿no es este el que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocaban ese nombre? Así fue transformado Saulo en Pablo, y se evidenciaba esta tremenda transformación que sufrió en su vida, y fueron enderezadas esos caminos torcidos, esa mente torcida que había en él. Que Dios nos ayude con este tremendo ejemplo. Principio número 4. Los caminos ásperos serán allanados.
Busqué el significado de allanar. ¿Ustedes conocen la llana? La que usan los maestros que hacen radieres. Es la que afina, es la que alisa. Y allanar específicamente es poner algo curvo o desnivel en plano. Dejar expedito o transitable un camino, también eso es allanar. Y a eso somos llamados. A que nosotros podamos allanar el camino de muchos. Y primeramente los de nuestra vida, para que puedan llegar al Señor. También allanar habla de destruir construcciones. Y por último, allanar habla de vencer o superar alguna dificultad o inconveniente. ¿Dios ha allanado tu vida? A lo mejor puedes hablar de qué asperezas habla. Hay muchas, hermanos. El clasismo, el racismo. ¿Han escuchado todo lo que está pasando en la realeza con este matrimonio que hubo entre un rey y una plebeya, no sé cómo le llaman, la Logan no sé cuánto? Eso es racismo, eso es clasismo, que como un rey se iba a casar con una persona que estuviera fuera de la realeza. Y muchas veces se cae en eso. Clasismo, o creer que uno es más o menos que otros. Esta aspereza también nos habla de los temores, de nuestras inseguridades. Pero quiero hoy día que tú puedas entender, porque Dios te puso a escuchar esta reflexión, a lo mejor para que puedas entender cómo está tu vida. Y quiero decirte que solo Dios puede allanar estas asperezas en nuestro camino. No podemos andar tropezándonos con estas asperezas cada día. Y quiero tomar una que ya voy terminando lentamente. La falta de perdón. Esta tremenda aspereza que está en muchas vidas y que impide muchas veces que tú puedas avanzar, o simplemente en este año de la transformación están frenando o deteniendo esta obra que Dios quiere hacer en tu vida, y es lograr esta transformación en la mente. Yo como pastor o como Marcelo Peña, sin ponerme una responsabilidad o un cargo, pido perdón porque a lo mejor he ofendido involuntariamente o he hecho algo indebido que ha afectado a alguien. Pero la palabra nos llama a perdonarnos, porque cuando no nos perdonamos, nos atamos. Así fui enseñado yo, que si yo no perdono a una persona, estoy atado yo y ato a esa otra persona, porque esta falta de perdón produce desunión, produce ruptura, produce quiebre, produce estas asperezas que solo conversando, yendo al perdón por amor, así como Dios en la persona de Jesucristo tomó nuestro lugar y con su muerte fueron perdonados nuestros pecados, de la misma forma como oramos en esta oración modelo. Perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden cada día, hermano. Podamos ser hijos de Dios que perdonamos. Y así como Dios perdona, también olvidemos que Dios nos ayude, porque esta aspereza está. Y está también en la familia de la fe, en el cuerpo de Cristo. Las asperezas se van en contra de la unidad, siendo que la unidad es el vínculo fundamental de la fortaleza. Me recuerdo cuando hablé de la unidad con los jóvenes hace muchos años y llevé, para hacerlo más práctico, un trocito de cintra, un material súper blando, que yo lo tomaba y lo quebraba. Pero puse 10 de esos trozos y me recuerdo que varios jóvenes llegaron a transpirar y no pudieron quebrarlo, porque es así la unidad. Cuando estamos unidos, somos fuertes. La fortaleza está en nosotros, pero en la unidad. Y muchas veces la desunidad o esto de apartarse viene de la falta de perdón. ¿Cómo Dios allana caminos en nuestra vida? Con amor, con misericordia, que es renovada cada día. Amándonos, sin importar nuestros errores.
sin importar cuántas veces hemos caído, pero sí reconociendo que si nos hemos levantado, ha sido gracias a Dios. Porque el amor, estimado hermano, estimada iglesia, auditor, seguidor que hoy día está frente a esta pantalla, el amor trae restauración y la restauración trae restitución. Te lo voy a repetir. El amor trae restauración y la restauración trae restitución. Acepta, estimado hermano, el amor y la misericordia de Dios cada día para que tu camino sea allanado y continuemos juntos en esta senda que Dios nos colocó. Y no solamente eso, sino sea en cada uno de nosotros esta transformación de nuestra vida que es tan necesaria para que glorifiquemos y podemos exaltar el nombre del Señor. Cierro esta reflexión con esta tremenda declaración que le hace Pablo a los Filipenses en el capítulo 1, versículo 6, muy conocido. He predicado a lo mejor más de una vez de esto. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Tú tienes en cuenta esto? Que Dios en la persona de Jesucristo, cuando tocó tu corazón y tú abriste para que Él morara, empezó una obra. Y cada día, cada hora, cada minuto y cada segundo, esta obra es perfeccionada. ¿Y hasta cuándo va a ser perfeccionada? Hasta que Jesús venga. Y quiero recordarte una vez más que estamos en los últimos tiempos y es momento de preocuparnos. Si estamos evidenciando la salvación que por Jesucristo tenemos cada uno y debemos cuidar. Que Dios cada día nos ayude. Porque a lo mejor te preguntas, ¿cuál es el propósito? Que evidenciemos nuestra salvación, y te lo voy a dar hoy día y con esto voy cerrando. Que muchos conozcan y entreguen su vida a Jesucristo. Ese es el motivo por el cual tú debes evidenciar que eres una persona salva, que después de esta vida vamos a tener una vida mejor que se llama vida eterna. Porque la palabra dice que Jesús fue a preparar esta morada. ¿Cuántos de los que hoy escuchan este mensaje permitirán que Dios, a través de Jesucristo, enderece, rellene y allane tu camino? Esa es la pregunta que te hago para cerrar. Porque juntos debemos evidenciar la salvación que Jesús en su muerte nos ha regalado. Que Dios pueda bendecir tu vida. Vamos a orar por esta palabra que nos anima a seguir en las obras que Dios preparó de antemano y que es necesario que nosotros andemos en ella. Si en tu vida tu senda está equivocada, vuélvete al Señor. Si en tu vida has pasado por valles de sombra, vuélvete a Dios y Él te va a sacar de ahí. Si en tu vida hay estos caminos torcidos, estos pensamientos torcidos, en Dios encuentras el camino recto que es necesario. Oremos al Señor. Te bendecimos, eterno y soberano Dios, en esta noche, dándote gracias por tu palabra que nos alienta a mantenernos rectos, a entender, Señor, que eres tú quien va a allanar nuestro camino, va a dejarlo liso para que podamos avanzar y sobre todas las cosas evidenciar este tremendo regalo que tú nos has dado. Te alabo, Señor, en esta hora y te doy gracias por cada uno de los que tú has puesto en este día, Señor, para que juntos podamos aprender de tu palabra, para que juntos podamos cada día permitir que Dios enderece lo que está torcido, aplane lo que está desnivelado y allane todas estas asperezas que nos encontramos cada día.
en esta vida. Te alabo, te bendigo en esta hora. Y te doy muchas gracias por cada uno de los que somos parte del reino de Dios. Este tremendo privilegio, esta tremenda responsabilidad de predicar tu palabra, de llevar las buenas nuevas del Evangelio y sobre todas las cosas que cada día con nuestra vida evidenciemos este regalo que tú nos has dado y te demos toda gloria y toda honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Alégrate, hermano, que la salvación sea el gozo que te identifique y te caracterice cada día. Dios te guarde y Dios te bendiga.